por esos subterfugios, este gobierno continuar el proyecto socialista del siglo XXI en vista de la caída de Cuba y Venezuela para erigir a Uruguay como el nuevo bastión de esa unidad ideológica de la que habla el Pacha Sánchez. Bienvenidos a todos, muchísimas gracias por estar ahí, siempre muy atentos, las damas y los caballeros que nos siguen con muchos comentarios en redes sociales, muy especialmente en YouTube, donde seguimos creciendo afortunadamente, y todos los datos estadísticos que nos brinda, incluso los informes algorítmicos de YouTube, indican un proceso venturoso de crecimiento del programa. Este programa tiene como nombre una pregunta, en donde estamos. Esa pregunta que creo yo hemos instalado ya al cabo de estos 6 años en muchísimos ciudadanos uruguayos y también de otras partes del mundo, el preguntarse en dónde uno está. Decía José Ortega y Gasset, yo soy en tanto soy yo y las circunstancias. Es el contexto también el que nos determina, es el conjunto de relaciones personales, interpersonales, pero también es esa dinámica de relación que vamos teniendo con el Estado, porque en definitiva el Estado es el que nos gobierna, el que nos manda. Es una estructura de organización social, es una tecnología que dispone leyes, decretos, actos administrativos, justicia, y todo ello sobre la base de la coercibilidad, el poder coactivo, el poder monopólico de la fuerza o de la violencia, como diría el eminente Max Weber, si eso es legítimo, si es un Estado de Derecho que tiene poderes y limitaciones, que también como sujeto de derecho se hace responsable de lo que va haciendo, que es pasible de ser sometido a juicios, a reclamos. Bueno, ese Estado es un Estado con un poder limitado sobre la base de la autoridad, el poder que emana de la autoridad. Y la autoridad no es otro concepto que aquella fuerza o energía ordenadora que proviene de la capacidad para ordenar a la sociedad. Todo eso lo heredamos de los griegos y de los romanos. Admitir la disciplina, la organización y la jerarquía de la organización. Si no hay jerarquía, no hay orden. Si no hay, digamos, un esquema de jerarquía de autoridades, no hay orden. Y esas autoridades provienen de lo que el ser humano concibe como reglas generales de conducta que se deben aplicar por igual para todos los ciudadanos, como un principio de indeterminación y de indiferenciación entre los seres humanos. Y ahí entonces se da, digamos que la mediocridad, en el ámbito de la mediocridad de todos nosotros, estamos tratados por igual por ese Estado que nos formula un orden, una organización jurídico-política que nos plantea entonces el punto de partida por igual. Si bien es cierto que no tenemos todos el mismo punto de partida desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, cultural, es obvio que hay una natural diferencia entre las personas, entre nuestras condiciones, nuestros destinos o predestinaciones, y eso obedece directamente a la condición humana. Forma parte esa naturaleza de diferencias de la condición humana que un valor supremo como la democracia busca, procura, de alguna manera igualar. Igualar sobre esas bases de las posibilidades, pero también la democracia, al decir de José Enrique Rodó, tiene elementos aristocráticos, pero tiene elementos aristocráticos que no comulgan con aquella patología de la aristocracia como un modelo de gobierno, porque tanto la aristocracia como las monarquías o como los modelos totalitarios son opresores, son enemigos de la libertad, porque no permiten la movilidad social hacia la capacidad de representar ese orden jerárquico de normas, de ser nuestros gobernantes, dado que serán siempre los mismos gobernantes por la condición de clase social, por la condición de aristócratas, por la condición de ese linaje
o por la condición de pertenecer a ese partido único, que es una especie de nuevo aristócrata construido desde la modernidad europea occidental y que deviene en una posmodernidad que va reciclando a ese concepto, digamos, de la igualdad social como contrapartida de la democracia, que es el espíritu de la igualdad ante la ley, sobre la base de esa medianía o mediocridad que tenemos todos, pero reconociendo la supremacía, digamos que el valor o el supremo nivel intelectual, la sensibilidad creadora, la capacidad poética, el desarrollo cultural, que hacen de ciertos seres o personajes esos ejemplos, sucesivos ejemplos de lo supremo a seguir, si en todo ello se reúne algo mucho más trascendente aún, como lo es la virtud, seres virtuosos. De todo eso nos habla en profundidad José Enrique Rodó, un filósofo uruguayo quizá el más importante, y tenemos que quitar el quizá, el más importante de América Latina, de la América Latina, digamos, de fines del siglo XIX y los inicios del siglo XX, en gran parte, y es el filósofo más profundo del liberalismo en Uruguay, porque él incluso se aparta de corrientes como los clericales, los catolicistas, inclusive de un liberalismo criticista también, que de alguna manera es un liberalismo fanático, y entendió José Enrique Rodó a la perfección cuáles son los principios que definen el liberalismo. En primer lugar, ser liberal es concebir, convivir con el que piensa distinto, aceptar la diferencia de las ideas, pero también significa aceptar los pilares incólumes de esa libertad. No es la actitud genuflexa o la actitud pasiva y resignada de tan solo tolerar y aceptar al que piensa tan distinto que pretende derrocar la democracia. Empiezo así este programa porque ayer observé una declaración del secretario de Presidencia de la República Oriental del Uruguay, Alejandro Sánchez, creo que se llama, le dicen el Pacha Sánchez. Qué feo apelativo, un apodo feo, ¿no? Pacha Sánchez. Es un hombre que es evidente que no está calificado para cumplir un rol de secretario de presidencia, de ser, digamos, un jerarca político, un profesional político a través de un cargo que es electivo. La población uruguaya eligió al presidente y el presidente delegó en él, a través de una elección indirecta de ese presidente que los uruguayos eligieron, que tampoco tiene las condiciones para ser presidente, que no está calificado de acuerdo al notorio o al ostensible, digamos, panorama de desconocimientos que va mostrando en los sucesivos actos de gobierno, pero que está cobijado por una estructura ideológica que le da el libreto de cómo actuar y va actuando desde un libreto ideológico sin explicitarlo a la población. Lo mismo hace el secretario de Presidencia, el Pacha Sánchez, que también a todas luces es un hombre libretado por una narrativa o una discursiva ideológica, y esa discursiva ideológica es nada más y nada menos que el socialismo del siglo XXI. Ese socialismo del siglo XXI que pretende, digamos, construir desde una ingeniería ya jurídico-política el doctor Jorge Díaz, que está detrás de ellos dos a su vez, con un grupo de juristas que son los expertos, son, digamos, los académicos que sí conocen cómo funcionan las reglas de conducta dentro de un Estado y cómo puede construirse de una u otra manera esa, digamos, estructura organizativa y funcional de un Estado, y como son ideológicos, pertenecen al Partido Comunista, pertenecen a una afiliación ideológica totalitaria,
lo que están haciendo es desmantelar la construcción y el funcionamiento de nuestro Estado constitucional de derecho. Y la misma palabra constitución en el derecho se aplica con el mismo sentido que se aplica el término constitución o constituir. La constitución o cómo está constituido un edificio, la constitución de los pilares de un edificio o de una casa, la constitución de una ciudad, cómo está constituida, cómo está construida. Por lo tanto, la constitución es esa ley suprema, es la ley de primer orden, que a partir de la cual se formula entonces la jerarquía de normas, esa jerarquía y ese orden que heredamos de los griegos y los romanos. Pero se agrega un factor fundamental que le va a dar redondeza a nuestra civilización, y es la igualdad y la compasión ante cada ser humano como el portador natural de los mismos derechos y las mismas obligaciones, porque al ser todos iguales ante la ley, todos debemos hermanarnos en esa solidaridad que es igualitaria desde el punto de vista legal. Y eso proviene del cristianismo. Es la cristiandad, desde el punto de vista filosófico, que plantea el valor supremo del individuo como un portador universal de los derechos, de los mismos derechos, de ahí la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que van a ser el componente cristiano por excelencia en todas nuestras constituciones liberales, desde los estados nacionales liberales de derecho, con nuestras formas republicanas y democráticas. Todo eso es lo que quiere tirar abajo, derribar, abolir el proyecto comunista que históricamente combate contra estos principios liberales, greco-romanos y cristianos que han consubstanciado una filosofía, una cosmovisión, y esa cosmovisión se traza sobre la base de la racionalidad. Es la teoría y la experiencia, la teoría y lo que la experiencia reiteradamente demuestra que funciona. Y así tenemos entonces teoría económica, teoría jurídica, teoría sociológica, teoría política de la naturaleza del Estado, desde esa vertiente del pensamiento que es el liberalismo, que no es otra cosa que el libre pensamiento. El aportarle a esas ideas, siempre abiertas a la discusión, a la perfectibilidad, al conocimiento y asunción de que el ser humano es perfectible, que nos equivocamos, estar en permanente cuestionamiento con nosotros mismos, consolidar en ese cuestionamiento interno, en esa capacidad de autocrítica, en ese filtro de la reflexión interna, ir consolidando sobre la base del pensamiento y los hechos que vamos viendo, precisamente el conocimiento o el reconocimiento de esos pilares de la libertad. Y esos pilares están claramente formulados en nuestras constituciones liberales que plantean un Estado de Derecho, es decir, un Estado que sea regido por esa filosofía política, por esa filosofía económica, sociológica, antropológica, histórica, etcétera, convertida en un documento de valor jurídico, es decir, de valor vinculante y coercibilidad. Ahora, escuchando al Pacha Sánchez ayer decía, estoy cansado de ver este mundo, digamos, en esta comedia de los amigos de Trump, el club de Trump y los enemigos del club de Trump. Nosotros pretendemos desde el Frente Amplio iniciar un proceso de liderazgo para toda América Latina, liderando la unidad de nuestro continente. Lo que pretendemos es arribar a una unidad continental, tratar de hacer las cosas para ser más grandes y no caer en esa comedia que ya me cansa de los del club de Trump y los del club anti-Trump. Cuando el Pacha Sánchez habla de unidad, yo apenas escuché ese término, no nos está diciendo nada. Y yo le comentaba incluso a mi mamá, a mi queridísima mamá, digo, ¿te das cuenta, mamá, que decir esto es no decir nada? Qué fácil que es para los comunistas hacer política, porque desarrollan política sobre la base del eslogan, de frases hechas, que además lo que plantean son falacias. Porque eso de liderar la unidad,
Bueno, me lleva a la primera pregunta. Si yo en ese momento tuviera que hacer el rol de periodista ante el secretario de Presidencia, el señor Pacha Sánchez, lo primero que le preguntaría es, bueno, ¿y usted qué concepto tiene de unidad? ¿De qué unidad nos está hablando? ¿Qué tipo de unidad para esa América Latina? Y ahí vería lo que me responde. Y seguramente me va a responder también con una terminología vaga. Y luego le agregaría, usted sabe que la unidad no es una virtud, no califica como una virtud, por lo tanto, no estamos hablando ahí de un concepto universal ético, de un componente ético, sino que estamos hablando de una condición, estamos hablando de una naturaleza y una estructura. Hay una unidad atómica, hay una unidad, por ejemplo, en un batallón militar, hay una unidad social en un Estado, hay una unidad de personas para defenderse, hay una unidad de personas para atacar. Las personas, los seres humanos, como las cosas, tendemos a la unión, a unificarnos sobre la base de determinados propósitos. Pero la unidad en sí no es una virtud, no es una virtud ética, no es un valor, es una calidad de condición, es un hecho que se da en las cosas y en los seres humanos. Por lo tanto, hablar de la unidad como sobrevolando o trascendiendo ese tinglado o esa comedia del club de Trump y los del club de anti-Trump es licuar las cosas para no decir nada y plantear la unidad. El Foro de San Pablo, en su doctrina del socialismo del siglo XXI, precisamente pregona, consigna insistentemente el pregón de la unidad de nuestros pueblos latinoamericanos. Pregona lograr esa gran América Latina de pueblos hermanos, pregona esa unidad de democracias directas, participativas y populares contra el imperialismo de los Estados Unidos, contra el modelo neoliberal de ese capitalismo de oligarquías que subyuga y somete al empobrecimiento de las masas populares, planteándolo como el esquema básico de las desigualdades, lo que hay que tirar abajo, como un esquema incluso estructural de poder político, de organización del Estado y también de la economía, que es el generador de las desigualdades sociales. Porque todos los socialistas conciben que una sociedad es más democrática si es igualitaria. Y lo que están planteando, en realidad, es la monstruosidad de un sueño de la razón, como diría Nietzsche. Están racionalmente soñando con un ideal de igualdad social que no es, digamos, de recibo en los hechos, que no tiene razón de ser, que no tiene verdad científica, porque los seres humanos no somos iguales. No somos iguales bajo una enorme cantidad de puntos de vista, perspectivas y condiciones humanas. Somos iguales en la mediocridad, somos iguales en la necesidad de crecer, de aprender. Somos iguales en cuanto a que tenemos la misma naturaleza biológica, fisiológica, la misma perentoriedad en esta vida, que tenemos la misma capacidad de pensamiento, los mismos sentidos, la misma conformación anatómica de un antropos, de un ser humano. Por eso somos todos iguales. Y por eso el derecho, con resultancia científica y básica, concibe ya desde la antigua Grecia que todos somos iguales y por ende, como ciencia de regulación de las conductas, no de control, de regulación de las conductas, del establecimiento de un sistema equilibrado y ecuánime de conductas sociales, entiende de modo básico que todos somos iguales ante esa ley que el Estado formula reconociendo la naturaleza humana de igualdad. Somos todos iguales, somos seres humanos, con las mismas necesidades,
de alimentarnos, de trabajar, de hacer ejercicios. Somos seminómades, tenemos que tener horas de trabajo, horas de esparcimiento, con las mismas necesidades fisiológicas, con el mismo proceso de crecimiento y envejecimiento, con esa naturaleza innata humana de la temporalidad en cada uno de nosotros y la naturaleza de individuos, de seres únicos, irrepetibles, indivisos. Hablamos de esa unidad, por ejemplo, yo le plantea una América Latina como la que planteó José Enrique Rodó, una América Latina grande, sobre esos conceptos de la unidad en la mediocridad, pero con elementos aristocráticos necesarios, como el reconocimiento de las diferencias sobre la base de las virtudes, del talento, de la sensibilidad intelectual y artística, de la capacidad de la poesía, de la capacidad del desarrollo del pensamiento y de la capacidad de organizar a una sociedad incluso, y desde un punto de vista compasivo, desde un punto de vista también de la tolerancia de esas diferencias, y como se logró en los Estados Unidos, una sociedad de utilidades, es decir, de crecimiento, desarrollo, innovación, desarrollo de conocimiento tecnológico, conocimiento científico, emprendimiento, emprendedores, digamos que encarnando aquel espíritu teórico o aquella filosofía de espíritu utilitarista y pragmático de los ingleses o los británicos, que va a tomar carnadura en los Estados Unidos, que va a ser la unidad nacional más pragmática y utilitaria que la humanidad ha tenido y sobre la cual hoy todos vivimos. Vivimos sobre la base, yo te diría que más del 90% de las cosas que conocemos en este mundo, de la tecnología y la ciencia que nos protege, que nos cobija y que también nos puede destruir, porque esta civilización del automóvil, del acero, de los trenes, de los motores a combustión, de los barcos, de los aviones, de las licuadoras, batidoras, de los radioreceptores, de la cocina, del microondas, de los televisores LED, de las computadoras, de los celulares, de la microcirugía, de la nanotecnología, de la inteligencia artificial, también tiene bombas nucleares y tiene más de 9.000 ojivas nucleares activas, sobre la base de unas 13.000 ojivas nucleares, con un planeta minado que apenas en menos de la tercera parte de ese potencial nuclear destruirían todo el planeta. Pero también desarrolló armas químicas, armas biológicas. Por lo tanto, esa dicotomía está planteada sobre la base de distintas unidades. Por un lado, la unidad de un pensamiento colectivo sobre la base de la democracia, de ese Estado de Derecho, de esa tradición greco-romana cristiana que se va a desarrollar, digamos, de modo, si vos querés, catalizador en ese renacimiento trágico, proceloso, para arribar a esa modernidad, según los historiadores, periodizada ya en los siglos XVIII, XIX, y en esta era contemporánea, con estos estados que están en un estado a su vez de confusión, valga la redundancia. Pero lo que dijo el Pacha Sánchez es no decir nada y simplemente apelar a la propaganda socialista del Foro de San Pablo. Uruguay que nos miente con el presidente diciendo de que no fue a esa otra unidad que ellos llaman el Club de Trump, esa unidad que es el escudo de las Américas, al cual está adherida toda América Central prácticamente, y gran parte de Sudamérica, Chile, Ecuador, Bolivia, Perú, Argentina, y a su vez Colombia no, Brasil no y Uruguay no. Venezuela está intervenida y se está paulatinamente decapitando ese régimen, como lo harán también con Cuba. ¿Por qué? Porque son regímenes despiadados, narcocriminales, que han avasallado y usurpado la autodeterminación de esos pueblos.
han violado la soberanía de esos pueblos y la dignidad humana, acometiendo con crímenes de lesa humanidad, burlándose de ese proyecto magnánimo, de un idealismo gigante, pero de un realismo pequeño, el que concibió el eminente jurista de origen húngaro, rumano, norteamericano, como lo fue judío húngaro, rumano, como lo fue Benjamin Ferenc, el fiscal general en jefe del primer juicio más grande de la historia del derecho penal internacional y del derecho internacional, que fue el juicio de Nuremberg a una enorme cantidad de líderes nazis, que entre todos ellos los que juzgaron eran culpables de la muerte de 1,5 millones de personas. El régimen mató mucho más, se calcula unos 6 millones de personas, pero los que quedaron vivos, bueno, eran responsables de un promedio de 1,5 millones de personas que asesinaron programáticamente como si fueran, bueno, menos que bichos, seres despreciables que había que exterminar, por una concepción fantasmagórica, por una percepción, por una convicción filosófica desde un mito, desde una irracionalidad enorme que racionalizaron a su vez como un régimen, que fue el régimen nazi, de concebirse los alemanes, ellos en aquel momento, una raza superior. A ese nivel de locura llega la humanidad con las ideas totalitarias. También ese régimen fue socialista. Pero esas mismas matanzas, programadas en campos de concentración, que llegaron a ser de 120 millones de personas, las perpetró también la Rusia soviética con el modelo comunista. Pero esas matanzas programadas también, con torturados, desaparecidos, presos políticos, las perpetró Cuba desde el castrismo, ya en un proceso de 65 años, con más de 11 millones de cubanos que se fugaron de ese país. Lo mismo, Venezuela perpetró una enorme cantidad de delitos en campos de concentración, de violación de los derechos humanos, que fue la figura penal que concibió un judío rumano, nacionalizado norteamericano, que participó de la Segunda Guerra Mundial, integró los campos de combate, era quien iba a darle noticia a los papás de sus hijos que habían fallecido en la guerra. Es el que vio la pobreza de niño y que, como ya venía con un innato coeficiente intelectual, se desarrolló tanto que se convirtió en un gran abogado, recibiéndose con honores. Y ese hombre fue el que, viendo todos estos atropellos, viendo este disparate humano de seres humanos matando a otros seres humanos a sangre fría, desarrollando planes de exterminio de otros seres humanos, tan solo por la diferencia de raza o de etnia, bueno, no pudo menos que experimentar la enorme zozobra y angustia de ver que la humanidad se autodestruye. Y hay enorme cantidad de ejemplos en la historia de que la humanidad se autodestruye forjándose en esos conceptos de la unidad frente a otra unidad, una unidad que tiene un enemigo, y eso hace el socialismo y el comunismo. Crea un enemigo para crear una unidad artificialmente desde una ideología, van cimentando ese fuego de la unidad que está concebida sobre la base de combatir contra otra unidad enemiga. Y la única manera de resolver los conflictos para que la humanidad no se autodestruya y realmente se pueda llegar a una unidad venturosa, a una unidad virtuosa, que es distinto, Pachá Sánchez, es cuando eliminemos ese divisionismo violentista, ese divisionismo patológico y patético de seguir concibiendo nuestra vida tan precaria, tan igualmente precaria, tan temporal, tan fugaz, sobre convicciones emocionales que obedecen a un sentimiento de tribu o clánico, un sentimiento tribal, identitario sobre la base de una unidad que combate contra otra unidad. Eso estaba manifestando el Pachá Sánchez. Y mientras se da este escudo de las Américas que Uruguay no integra,
y que está de alguna manera verbalizando y gestionando relaciones tanto internacionales como políticas internas, manifestándose como un gobierno muy soberano de todo esto, también recibieron a un delincuente, a un criminal, que está requerido por la justicia del Ecuador, que estaba en un asilo político y ahora vino a Uruguay. Me refiero a Rafael Correa. ¿Quién estaba ahí prontamente, como vieja cataca y changueca, ya más cerca del otro lado que de la vida, totalmente feliz, como si estuviera en una celebración, en una fiesta, porque tuvo la noticia de que llegaba a Uruguay Rafael Correa, el implicado en una enorme cantidad de delitos, de lavado de dinero, de tráfico de influencia, de cifras millonarias de robo a los recursos naturales de Ecuador, porque es un fiel y activo integrante socialista del Foro de San Pablo, requerido por la justicia penal y por la Fiscalía General de esa nación del Ecuador a través del gobierno de Daniel Noboa, pero lo tenemos en Uruguay. Uruguay va rumbo a ese camino, seguramente se lo estará planteando como un reservorio, como una especie de ámbito de reciclaje de esa ideología proteica para que esa proteína virósica retome vitalidad desde este Uruguay que hará algunas trazas o lineamientos políticos estratégicos con China, con grupos comunistas de Bután, de Afganistán, lo mismo los grupos terroristas de Irán, con el grupo político de Ignacio Lula da Silva, aunque se vaya de la presidencia, y Uruguay buscará por esos subterfugios este gobierno perpetrar, continuar el proyecto socialista del siglo XXI en vista de la caída de Cuba y Venezuela para erigir a Uruguay como el nuevo bastión de esa unidad ideológica de la que habla el Pacha Sánchez. Cuando uno estudia un poco y aprende a observar, no se te escapan estas tan facilongas entre líneas, este no decir nada, y a su vez ver el triste escenario de un periodismo que no existe, de un desierto periodístico, porque nadie le pregunta y le repregunta esto que te estoy comentando, para que quede bien en claro de qué unidad está hablando y poner los términos en sus justos conceptos, establecer claramente los conceptos. Unidad no es virtud, como tampoco lo es igualdad. Ahora, si hablamos de sociedades virtuosas, sociedades de talentos, sociedades de emprendimiento, de utilidad, de desarrollo de la calidad de vida, ahí sí podríamos hablar de una unidad virtuosa, pero que plantea a su vez la libertad de la convivencia con el que piensa distinto. Y a su vez concebir que tenemos que ser libre pensadores, estar tranquilos con nuestro libre pensamiento y no sofocado por creencias exógenas que se nos imponen, ni religiosas, ni ideológicas, ni políticas. Porque en gran medida el marxismo-leninismo, el socialismo, tiene fuertes componentes religiosos porque es dogmática y además sostiene principios de fe moral, pero no sostiene principios teóricos científicos. Y el concepto de desarrollo de Occidente, el concepto que plantea el buen liberalismo, el liberalismo entendido como un libre pensamiento y como la aceptación de las diferencias, y a su vez como la tranquilidad de pensar libremente, despojados de todo tipo de, bueno, sofocamiento, ahogo que te pueda provocar una religión, una fe secular o una ideología cerrada. Nos dice el eminente politólogo italiano, el doctor Giovanni Sartori, cuando plantea todo esto en el libro La sociedad multiétnica, pluralismo, multiculturalismo y extranjeros, de alguna manera es complementario, de modo más moderno, más claro, más amigable,
respecto a lo que dice de modo genial, de modo sensible, profundo y filosófico José Enrique Rodó. Porque llega a decir en su capítulo 4 de este libro, el doctor Giovanni Sartori, que la política del reconocimiento es algo más que una nueva etiqueta para la affirmative action, es decir, la acción afirmativa americana, que es una política de trato preferencial. Él está hablando de la nueva política norteamericana que se ha inseminado desde el Partido Demócrata y desde todo ese ecosistema de medios de comunicación que plantean una sociedad de trato preferencial que no es otra cosa que la reivindicación de las postulaciones marxistas sobre el concepto de la desigualdad social y económica que provoca graves injusticias crónicas. Sí y no, dice Sartori, pero sobre todo no. La política del reconocimiento no solo tiene mayor alcance que el tratamiento preferencial, sino que también está dotada de una más exaltante o exaltada base filosófica. Además, los objetivos son distintos, son muy distintos. La política del reconocimiento, es decir, somos todos iguales ante la ley, todos tenemos que tener las mismas oportunidades, las mismas posibilidades, no la igualdad de hecho. Esa política de reconocimiento es ecuánime y racional. En cambio, la política del trato preferencial no lo es. El tratamiento preferencial se concibe como una política correctora. Este es el mito que instala, digamos, el relato simbólico marxista, hoy llamado neomarxista. ¿Por qué neomarxista? Porque apelan a otra discursiva, han remozado, han cambiado la narrativa, pero están hablando de los exactos principios de Marx. El tratamiento preferencial se concibe como una política correctora y de compensación, capaz de crear o recrear iguales oportunidades. Eso hacen con el derecho, por ejemplo. El derecho penal a medida, que es el finalismo penalista. No todos deben ser tratados por igual, por ejemplo. Según la perspectiva del género, tenemos una ley, la ley de género, que plantea que como la mujer está en un plano de desigualdad, es más débil que el hombre, está sometida por la sociedad patriarcal y machista, sostienen además que esa desigualdad es acumulativa, que se va dando a través del tiempo, que está siendo una acumulación. Hay un capital de deterioro y desigualdad que hay que compensar, es mucho más grave aún. No es solo la compensación o la corrección al momento presente, sino que a su vez plantean retroactivamente compensar esa desigualdad. Y en ese caso, ejemplo, la mujer que es violentada, de acuerdo a las tipificaciones penales de género, violencia contra la mujer, violencia doméstica, abuso, abuso sexual, etcétera, contra la mujer, femicidio, alcanza con que la mujer vaya a denunciar a un hombre porque su denuncia tiene la presunción de una preferencia de veracidad sin que sea necesario la aportación probatoria y se elimina el concepto precisamente del reconocimiento de la igualdad ante la ley. Entonces se elimina en ese hombre que es acusado por la mujer respecto a delitos de género, se le elimina el principio de inocencia relativa hasta que se demuestre lo contrario, sino que se le inicia un juicio admitiendo la culpabilidad de ese hombre, invirtiendo la carga porque se preferencia a la declaración de la mujer. Ahí está el trato preferencial con ese afán correctivo, corrector, para dar igualdad de oportunidades, o sea, iguales posiciones desde el punto de vista acá de los derechos de género, de un colectivo, de un derecho colectivo. Y así también hablan de igualdades sociales, igualdades económicas. Entonces te van creando una legislación, como lo está haciendo el Frente Amplio, una legislación impositiva o tributaria, una legislación financiera, y ahora también van por la vía de una legislación de alquileres que plantea estos afanes correctivos
de las desigualdades que se dan, y con esto lo único que están haciendo es generar más presupuesto de Estado, más burocracia, más instituciones, más agencias que van a plantear distintas políticas de vivienda, por ejemplo, distintos sistemas de préstamos, generando muchísimos gastos. En su momento te voy a abordar ese tema técnico con mayor puntualidad, pero ahora estamos viendo esto. Por lo tanto, el objetivo de la Affirmative Action es borrar las diferencias que perjudican para después restablecer las diferencias blindadas, las difference blindness, es decir, la ceguera de las diferencias. A través de estas preferencias van a crear diferencias, van a crear profundas y graves diferencias, van a provocar grietas, fracturas en la sociedad. Entonces, son diferencias injustamente desconocidas y susceptibles de valorar y consolidar, y son diferencias además procreadas, artificialmente creadas y defendidas. Esa es la ideología del género y esa es la perspectiva LGBT, por ejemplo, como una de las grandes banderas de los lineamientos políticos, jurídicos, económicos correctivos, y a eso responde el globalismo woke, contra el cual la unidad de los liberales republicanos que defendemos el Estado de Derecho estamos batallando, estamos luchando. Es evidente que un objetivo así, bueno, va estableciendo un ciudadano diferenciado, no igualitario. Está siendo un ciudadano diferenciado, ciudadanos preferenciales. Por ejemplo, los derechos preferenciales también de los transexuales, que pueden hoy por hoy viajar en ómnibus con un ticket abonado, sin pagar, subsidiado por nosotros. Pero además reciben, por su condición de tales, una especie de subsidio permanente, como si tuvieran una renta vitalicia. Entonces también son privilegiados por su condición. Y ese estado, difference sensitive, es decir, con una diferencia sensitiva, sensible, muy sensible a las diferencias sociales, económicas, raciales, étnicas, religiosas, de género, como también han inventado además, porque no es de sexo, es de género, bueno, van creando diferencias, procreando diferencias y sustentando esa ceguera diferencial que fractura la sociedad. Por otra parte, las dos cosas se asemejan en sus mecanismos de actuación y en un efecto inmediato y a corto plazo, que es la legislación por la vía democrática formal. Necesitan esas mayorías, crean el ecosistema mediático para que la sociedad legitime, naturalice esas ideas y van a permear entonces en el marketing electoral de los partidos políticos que se van a comportar como corporaciones dentro del mercado de precisamente las elecciones, dentro del mercado electoral de los electores. Es muy largo esto, pero te quería dar esta parte porque así con estas discriminaciones lo que van creando son a desfavorecidos, inventan grupos de desfavorecidos que enfervorizan y que los conducen a protestas, a demandas, a desbordes sobre los bien favorecidos o privilegiados, como se lo vio en el debate que habían desarrollado Kamala Harris con Donald Trump, cuando Kamala Harris manifestaba en ese debate presidencial final que él era un privilegiado de una altísima clase social, un empresario, que tuvo todos los privilegios que la inmensa mayoría de los norteamericanos no tenían, y Donald Trump, al escuchar eso, la destrozó. Entró en la trampa, la cagó. Kamala Harris la cagó. Porque Trump le dice, no sé de qué privilegio habla. El privilegio de ser responsable de miles de empleados, de que mi empresa sea competitiva, de escuchar a los que saben en cuanto a mercadeo, logística de marketing, desarrollo de acciones empresariales que no desborden los presupuestos, hacer cálculos de amortización, ver si la gráfica de rentabilidad sigue igual, crece o decrece, observar la competencia. El empresario es el trabajador con más disciplina de trabajo. El empresario está prácticamente las 24/7 pensando en el ejercicio de su emprendimiento empresarial,
que además es su pasión y su responsabilidad. Y por más hijo de o heredero de, si no está capacitado, si no se capacitó, si no tiene esa disciplina y esa vocación o esa pasión por desarrollar esa empresa se viene abajo, se funde y de millonario pasa a mendigo. Ese empresario es el que está pensando en todos los detalles y es el que se va a angustiar, si es un buen empresario, si acaso ve la necesidad de plantearle a un grupo de empleados que los tiene que retirar hacia un seguro por desempleo. Todo eso le fue explicando. Y además, esos empresarios que usted dice que son privilegiados son los generadores de una enorme cantidad de trabajo y pretenden que esos trabajos sean de calidad y de alta calidad para que muchos de esos trabajadores o algunos de esos trabajadores que también tienen ese sello del emprendimiento y tienen ese don o esa providencia del talento o del virtuosismo, también se conviertan en empresarios. Y se va dando un círculo virtuoso de empleo, de trabajo, de proyectos de vida, de un estándar salarial y de ámbito laboral que les permite formar familia y tener un proyecto personal. No sé de qué privilegio habla, le dice Trump. Usted está cambiando las palabras, está empleando mal los términos. Usted se dirige a un enorme término que es responsabilidad y disciplina y lo convierte en privilegio. Era evidente que ahí ya Donald Trump era como el Real de Madrid, que parece que el partido empieza parejo y por lo general te termina ganando por goleada, porque Donald Trump responde a ese espíritu democrático, pragmático, de desarrollar utilidades y de abocarse con muchísima responsabilidad en la tarea que está haciendo, como ahora la está haciendo a modo de presidente de los Estados Unidos. Y te voy a ir a lo que dice, para cerrar esta nota, lo que dice nuestro eminente, enorme filósofo uruguayo José Enrique Rodó, del cual hay tantas versiones. Sí te puedo decir que es un autor autodidacta porque era tan expansivo en su conocimiento, tan responsable, tan dedicado en profundidad a estudiar y a conocer, que terminando preparatorios abandonó los cursos universitarios porque no podía estar sometido a la currícula y a la imposición, digamos, de disciplina de materias para rendir exámenes, cuando él quería avanzar mucho más y se dedicó entonces a estudiar muchísimo en la biblioteca de un tío suyo, que era enorme, en la biblioteca del Ateneo y en la prensa de aquella época de una Montevideo ferviente y muy activa intelectualmente. Bueno, dice él, cuando a la democracia se la concibe de este modo, y él habla de que la democracia es la imperiosa necesidad de las elecciones de la naturaleza y del esfuerzo meritorio de la voluntad. Mirá lo que dice José Enrique Rodó. La democracia está justificada por la sanción de una misteriosa selección de la naturaleza y del esfuerzo meritorio de la voluntad. Cuando se la concibe de este modo, la igualdad democrática, lejos de oponerse a la selección de las costumbres y de las ideas, es el más eficaz instrumento de selección espiritual. Es el ambiente providencial de la cultura. La favorecerá todo lo que favorezca al predominio de la energía inteligente. No en distinto sentido pudo afirmar Tocqueville que la poesía, la elocuencia, las gracias del espíritu, los fulgores de la imaginación, la profundidad del pensamiento, todos esos dones del alma repartidos por el cielo al acaso de un ser humano, están dentro de las coordenadas colaboradoras de la democracia. Y fueron entonces colaboradores en la obra de la democracia. Sostiene Rodó lo mismo que Alexis de Tocqueville, que esa elocuencia, que el toque de la poesía, que la gracia del espíritu, que el pensamiento profundo, todos esos dones del alma, los fulgores de la imaginación, son los colaboradores de esas partidas providenciales que el cielo le da al acaso, al posible hecho de que el hombre se desarrolle. Fueron los colaboradores de la democracia y la democracia lo sabe. Por eso es democracia. La democracia
además sirve y se va encontrando de parte de sus adversarios porque convergieron todos en poner de relieve la natural, la no heredada grandeza, que es lo que hace el comunismo. La naturaleza de toda la mediocridad de la cual partimos. Porque si solo asumimos la naturaleza, nacemos todos llorando, a los berrinches, más, menos, y todos tenemos que estudiar, nos va a costar, tenemos que hacer la escuela, el liceo, y si no nos disciplinamos, si no tenés una buena familia que está ya, digamos, influida por ese espíritu sublime del fulgor, de la proyección, de la disciplina, de la responsabilidad, pero también de la premiación, de los buenos momentos, de las estadías agradables, de los momentos irrepetibles que tenés con tus padres, con tu papá, con tu mamá, con tus abuelos, con tus hermanos, en esa integración familiar, de esas compasiones naturales, de ese reconocimiento de lo que cada quien es, del que tiene más virtud que el otro, de no hacer diferencia entre los hermanos, porque no somos todos iguales. Todo eso es un natural comportamiento que proviene del fulgor del espíritu, que ya introduce elementos humanos que escapan a la mera naturaleza biológica o fisiológica, porque los comunistas solo te hablan de eso, de una naturaleza material, de una naturaleza fisiológica, biológica, te hablan sin espíritu, te hablan de la naturaleza física, porque no creen en las ideas, creen en un proceso materialista que se desarrolla en la dialéctica de los medios de producción. Por lo tanto, solo un régimen democrático puede conciliar en su seno esas dos condiciones de la emulación. Crecemos a través de la imitación de los mejores o de los peores. Y cuando no degenera en nivelador igualitarista, cuando no degenera en limitante la consideración de un hermoso ideal de perfectibilidad, con una futura equivalencia de los hombres por su ascensión al mismo grado de cultura, que todos tengamos las mismas posibilidades legales, jurídico-políticas de ascender a esos niveles de cultura, a esos niveles de estro poético, a esos niveles de los fulgores de la imaginación creadora, a esos niveles de los afanes de disciplina, de investigación, de conocimiento científico, no hay democracia, porque la democracia debe ser racionalmente concebida con todos estos componentes, dice José Enrique Rodó. Y voy a ir a un momento clave de este largo capítulo que estoy leyendo de un pasaje de un libro enorme, Ariel. Ariel. Y voy a la concepción utilitaria que le reconoce José Enrique Rodó a los Estados Unidos. A los Estados Unidos como un pueblo organizado en esa unidad, Pacha Sánchez, en esa unidad histórico, jurídico, política que comienza a fracturarse a través de la creación de otra unidad de la ciudad, de la sociedad, afirmativa de las preferencias, de los derechos preferentes, a partir del Partido Demócrata, ya en el periodo de Bill Clinton, y se va a profundizar con Barack Hussein Obama y su colega Hillary Clinton, y se va a sostener de un modo más ortodoxo, más atenuado, con el timorato y corrupto Joe Biden. Todo eso que ahora vino a derribar el espíritu utilitarista, pragmático de todos estos elementos que está analizando José Enrique Rodó a través de la presidencia de Donald Trump. La concepción utilitarista como idea del destino humano. El ser humano necesita crear. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, frase bíblica proverbial. Y tú parirás con dolor. Y te arrastrarás para buscar el trabajo. La concepción igualitaria como idea del destino humano y la igualdad en lo mediocre. Por eso la ley nos contempla, el Estado de Derecho es compasivo, reconoce que todos tenemos que ser tratados por igual, porque todos nacemos como un ser único, indivisible, con las mismas
posibles capacidades. Por eso, todos los habitantes de este país tienen el derecho a ser protegidos en el goce de la vida, el honor, la libertad, la seguridad, el trabajo y la propiedad. Íntimamente relacionadas, la fórmula de lo que ha solido llamarse en Europa el espíritu de americanismo. Es imposible meditar sobre ambas inspiraciones de la conducta y la sociabilidad y compararlas con las que son opuestas, sin que la asociación traiga con insistencia a la mente la imagen de esa democracia formidable y fecunda, que allá en el norte ostenta las manifestaciones de su prosperidad y de su poder como una deslumbradora prueba de abonar en favor de la eficacia de sus instituciones y de la dirección de sus ideas. Por eso el utilitarismo. Llevar por la vía más práctica, más pragmática y más útil esas direcciones de las ideas. Si ha podido decirse del utilitarismo, que es el verbo del espíritu inglés, de los Estados Unidos puede decirse que son la encarnación del verbo utilitarismo. Y el evangelio de este verbo se difunde por todas partes a favor de los milagros materiales del triunfo. Hispanoamérica ya no es enteramente calificable con relación a él, de tierra de gentiles. No lo es. Latinoamérica es una miscelánea, es una fractura de procesos históricos, hay procesos muy disruptivos, atravesamos gobiernos muy corruptos, oligarquías simulando ser democracias, sobrevienen procesos de una ideología apabullante que estaba enaltecida en el fulgor idealista de jóvenes y adolescentes a través de la Revolución Cubana y se va a inclinar hacia esa idea rapiñera, esa ideología totalitaria de la igualdad de los mediocres, el socialismo comunista. Van a aborrecer de esta sociedad utilitaria que conduce como una unidad las ideas de prosperidad, las ideas de mayor calidad de vida, esas ideas que se convierten como si fuera por arte de magia, pero es por el arte disciplinado de la ciencia y la investigación, se convierten en tecnología. La admiración por su grandeza y por su fuerza es un sentimiento que avanza a grandes pasos en el espíritu de nuestros hombres inteligentes, dirigentes y aún más quizá en esas muchedumbres fascinadas por la impresión de esa victoria. Y están los otros, los que todo eso lo envidian, los que resienten de todo eso. Estoy cansado de este tinglado del club de los amigos de Trump y los enemigos de Trump. Nosotros abogamos por liderar una unidad latinoamericana. ¿De qué unidad estás hablando, Pacha Sánchez? ¿De qué unidad? Porque no alcanza con decir queremos liderar la unidad latinoamericana. ¿De qué unidad? ¿La de la igualdad de los mediocres? ¿La de la confiscación de la propiedad privada? ¿De la alta presión tributaria? ¿Del crecimiento de la burocracia concentrando poder en el poder ejecutivo? ¿La de la mentira? ¿La de fomentar el conflicto? ¿La de resentir? ¿La de sentirse resentidos y odiar a un enemigo imaginario, como lo es esa sociedad aventurosa que conduce sus ideas a través de la disciplina de las utilidades, del sentido de la disciplina y de la experiencia de vivir el beneficio de esas utilidades? Es así como la visión de una América deslatinizada, que ahora ya está mucho más latinizada, pero ese, digamos, universo latino se americanizó, es decir, Estados Unidos es una civilización ya prácticamente fuerte que te americaniza, no se latiniza, a pesar del emprendimiento, digamos, entusiasta y apasionado de las izquierdas marxistas del Partido Demócrata que pretenden latinizar a los latinos y a Estados Unidos y también llevar a la islamización y a la fractura de la sociedad de las preferencias. Es realmente impresionante
lo que dice José Enrique Rodó. Y quiero cerrar, a ver si lo encuentro, con una conclusión respecto a lo que se considera ese liberalismo que él representó. Él representó un pensamiento liberal, que es justo plantearlo, porque él habla del liberalismo como la capacidad del libre pensamiento. Habla del liberalismo como la capacidad de tolerar, pero no de tolerar de modo pasivo, de tolerar de modo resignado, sino de imponer la severidad de esa tolerancia sobre la base de fines más trascendentes. Todo lo mismo que plantea Giovanni Sartori. Pero bueno, ahora no encuentro ese momento en el que el autor lo define. Está en el prólogo, cuando nos dice precisamente, sería injusto incluir entre estos a José Enrique Rodó. Él habla de los clericalistas, de los fanatismos, de los católicos de la época, que no era católico ni clerical, sino laico, profundamente laico, imagen viva y ejemplar del verdadero libre pensador. No veía en Cristo cosa divina en materia de revelación, sino obra de genio y monumento de grandeza humana. El nombre de Jesús es para Rodó el núcleo del proselitismo más fervoroso, más expansivo y más avasallador de que haya ejemplo en la memoria de los hombres. ¿Acaso por esto podamos admitir, como lo confesó Dardo Regules, que Rodó es cristista, o si vos querés cristiano filosófico, para traducirlo, sin llegar a ser cristiano? Rodó fue un liberal auténtico, cuando serlo implicaba casi un desafío. Y ser liberal, lo dijo Gregorio Marañón en uno de sus ensayos liberales, otro gran liberal, es primero estar dispuesto a entenderse con el que piensa de otro modo. Y segundo, no admitir jamás que el fin justifica los medios, como lo hacen los comunistas, sino que, por el contrario, son los medios los que justifican el fin. Es decir, de qué modo se hará o deberá hacerse para llegar a ese propósito. Es muy distinto. Y también llega a decir Rodó que nuestra civilización siempre lo será mientras exista la cruz. Y mientras haya madera, se harán dos pedazos y se hará una cruz. Mientras exista la cruz, existirá nuestra civilización. Es realmente impresionante. Y hablando de la capacidad de creación, de tecnología, que nos va dando cada vez más libertades, más posibilidades, y todo eso desarrollándose en los Estados Unidos, que ya evaluaba José Enrique Rodó en aquellos años del siglo XX, en los inicios, te voy a pasar precisamente una lista que es muy ilustrativa de todo lo que Rodó está manifestando ahí de modo más teórico, abstracto, filosófico. Pero voy a ver si encuentro esa lista de toda la evolución tecnológica que hoy nos permite vivir de este modo. Precisamente el país que los comunistas tanto odian, el culpable, el imperialismo, el expoliador, el sometedor, el que nos condena a la pobreza, toda esa prédica comunista que ya proviene de la Guerra Fría, por ejemplo. Pero tenés una enorme lista que desmiente todo eso cuando apenas empezás a visualizar todo el proceso histórico de la evolución tecnológica, de la evolución tecnológica de la humanidad. Estados Unidos es el primer país democrático, es el país que nace a la democracia como una unidad precisamente nacional, que ahora ya está fracturada, lamentablemente. Pero vos fíjate que si yo te digo Estados Unidos, te digo la televisión.
Si yo te digo Estados Unidos, te digo las innovaciones tecnológicas que cambiaron el mundo. Si yo te digo Estados Unidos, te digo petróleo, acero, motores a combustión. Si te digo Estados Unidos, te digo el avión. Si te digo Estados Unidos, te digo la radio, las antenas parabólicas, los radares. Si te digo Estados Unidos, te digo computadoras, celulares. Si te digo Estados Unidos, te digo las represas hidroeléctricas. Todo nuestro universo de civilización se hizo en esa sociedad que encarnó el espíritu pragmático del utilitarismo británico. Si yo te digo Estados Unidos, te digo tractores, retroexcavadoras, cavadores, túneles, perforadoras, pasta de dientes, los cepillos, hasta la goma de mascar. Llegamos tarde. Solo debemos aprender, emular, como decía José Enrique Rodó, porque la democracia también se trata de eso, de tomar las mejores ideas, de copiar, como lo hacemos cuando somos niños, adolescentes, jóvenes, y lo seguimos haciendo. Desarrollar buenas relaciones de inversión, de cooperación en todos los órdenes y fortalecer nuestras balanzas comerciales con ese coloso de nuestra civilización en sus mejores versiones. Y el grupo de las potencias occidentales, de esos estados también muy desarrollados que van sobre esa matriz tecnológica y de economía de desarrollo en sociedades abiertas a la competencia desde un sistema de libertad y propiedad privada, el sistema político democrático de libertades. Como diría el Bambino Veira, con Estados Unidos y sus socios, la base está. Con Estados Unidos y sus socios, la base está. Capaz que es por la cleptocracia financiera judío-sionista, habría que preguntarle al sabio Gustavo Salle. No sé acá dónde se podría encontrar una fuerte especulación conspiradora de un sionismo judío cleptocrático financiero. Sigo Estados Unidos venturoso, la heladera, el lavarropas, el freezer, la secadora de ropa, las sierras eléctricas, el microondas, el grill eléctrico, la cocina combinada, los instrumentos musicales eléctricos, hasta las bolsas Ziploc. Todo se hizo en Estados Unidos. Los auriculares, las radios, los radioreceptores, los radares, las antenas parabólicas. Todo se hizo en Estados Unidos. Hasta el primer viaje a la Luna con el desembarco de 3 hombres, el alunizaje de 3 hombres. Sería largo darte la lista que tomé de cada uno de estos prodigios tecnológicos, los rascacielos, el acero, el aluminio, los barcos transoceánicos, los astilleros, la organización de la bolsa de valores, el desarrollo del derecho financiero, del derecho tributario, el desarrollo del marketing, el desarrollo de las estructuras empresariales por franquicias. No para más. Todo se hizo en Estados Unidos, me va a decir alguien. Y todo se hizo en Estados Unidos. Y ubicalo, estudialo, investigá, a ver si yo en algo te estoy mintiendo. Y esa es la sociedad y la civilización y la potencialidad hacia futuro que están castigando y que desde otras unidades, Rusia, China, Corea del Norte, Irán con el enriquecimiento de uranio, pretenden llevarnos a un conflicto y una tensión tan intensa que podríamos terminar, ¿sí?, en una conflagración nuclear, o química, o biológica. No creo que lleguen al extremo de lo nuclear, pero sí a una conflagración cibernética, colapso de ciudades, mundo apocalíptico, destrucción de población, lanzamiento de misiles de pronto, con sustancias químicas nocivas, o lanzamiento de un nuevo virus, una guerra biológica, y esta guerra de la información permanente, esta guerra de la información, del periódico, de la industria del periódico y las rotativas que se inventó en Estados Unidos también, la industria de las viñetas, la industria de las viñetas, de lo que hoy decimos los cómics, la industria de los bujos, de los dibujos animados también, la industria de los largometrajes, del cine también,
La industria del teatro de revistas también. Todo se hizo en Estados Unidos, no todo, por supuesto, pero sí una enorme cantidad de todo lo que hoy nos circunda y nos da el diario vivir. Nada de esto, nada salió de Rusia, ni de Irán, ni del mundo islámico, porque son civilizaciones retrógradas, anquilosadas, que se sienten amenazadas, y es natural que sientan eso, se sienten amenazadas por la apabullante, digamos, utilidad, tecnología y libertad de creación que tiene Occidente. La moda, los Christian Dior, los Balenciaga, las Coco Chanel, Zara, Armani, las líneas de perfumes, la gastronomía, la pizza italiana, la moto Vespa, la industria tecnológica del saneamiento, del revestimiento de cocinas y de baños, la industria automovilística de avanzada y de alta gama en Italia, la industria gastronómica, todo el acervo maravilloso del Renacimiento italiano y los restos de ese coloso imperio romano que nos legaron la ingeniería, la disciplina del derecho de la república, de las ciencias jurídicas y de la política, de las relaciones internacionales, también de sistemas tributarios y de la ingeniería más extrema. De los griegos, el pensamiento filosófico, la disciplina, la concepción de la universalidad de los derechos del ciudadano, de la vida pública y la vida privada. Y del cristianismo, la compasión por la natural mediocridad y el entendimiento de las diferencias para abocarnos a un fin más trascendente, salvarnos como seres humanos, cuidarnos unos a otros y tratarnos a todos por igual, más allá de las diferencias. Por eso el principio de igualdad ante la ley tiene una profunda raíz cristiana, como dice el liberal José Enrique Rodó. Unite a miembros del canal para apoyar el proyecto de Libertas Uruguay, de lunes a viernes por CX30, 11:30 AM, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. ¿En dónde estamos?